Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este jueves 20 de agosto del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En la primera parte del programa les vamos a dar una actualización de la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto porque hay informaciones agridulces, digamos. Por una parte, afortunadamente fue rescatado un joven en la nueva central camionera de Jalisco, de Guadalajara, que él es proveniente de San Luis Potosí, tenía ficha de búsqueda en aquella entidad. Por otro lado, todavía no hay rastro de alguno de los jóvenes que han desaparecido recientemente, como el caso de Jonathan Alejandro Ábalos Padilla, y su familia sigue exigiendo su localización. Y también hay algunos avances, o al menos investigaciones, en torno a la desaparición de Octavio Aro, este agente inmobiliario que fue desaparecido hace algunos días. Pero esto ocurre en este marco de violencia lamentable que tenemos en nuestro país. Como decimos en este espacio, lamentablemente vivimos una situación de guerra informal. Y vamos a hablar un poco de esto esta tarde con un invitado. Nos va a acompañar acá en cabina el doctor Norberto Emmerich. Él es investigador del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas en Quito, Ecuador. Es doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Relaciones Internacionales y ha hecho varios estudios sobre la situación del narcotráfico y la violencia en América Latina y de hecho anda de visita presentando un libro llamado Narcotráfico en México, Política, Geopolítica y Sociedad en la Paz de los Cementerios. Nos acompañará acá en cabina en unos minutos. Ya hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos también importantísimos. Hay novedades en la lucha vecinal de Mirador de San Isidro, acá en Zapopan, de parte de los habitantes que defienden su territorio ante la imposición de un proyecto inmobiliario. Al menos el Ayuntamiento de Zapopan dice que posiblemente la próxima semana habrá respuesta con respecto a la idea de trasladar ese desarrollo inmobiliario a otro punto de la ciudad. Y también tenemos información con respecto a la crisis por el agua contaminada que reciben los hogares en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de avanzar, quiero agradecerle a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio, y él cuenta con el apoyo de Isabel Rizo, a quien también agradecemos. Y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a las muchas personas que nos acompañan desde otras geografías más lejanas. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas en redes. @Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. De esa manera usted recibe puntualmente los contenidos que generamos cada tarde, ya sean las entrevistas individuales o el programa completo en formato video. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Bien, vamos a partir con esta información. En principio, una que publica el diario El Informador hace unos minutos y nos cuenta que están cateando inmuebles por la desaparición de Octavio Aro. Las autoridades investigan 3 casos en torno a inmobiliarios desaparecidos. Dice que este jueves la vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó que siguen las indagatorias por la desaparición de 3 agentes o brokers inmobiliarios quienes desaparecieron hace algunas semanas en Jalisco. En el caso particular de Octavio Aro, quien tiene 43 años, visto por última vez el pasado 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura en Zapopan,
La vicefiscal explicó que se han llevado a cabo diferentes cateos durante la última semana. El más reciente fue ayer, en un domicilio en la venta del Astillero, donde, según las indagatorias, pudo haber estado en algún momento después de su desaparición, aunque no se encontró a la víctima. El cateo derivó del hallazgo de su vehículo, un automóvil Mazda MX-5 de 2 puertas que fue encontrado en la misma zona de la venta del Astillero. También habló sobre el caso de Ricardo Cabezas Talavera, quien fue visto por última vez el 31 de julio pasado, también dedicado al sector inmobiliario. Él desapareció cuando se dirigía a la colonia Tabachines en Zapopan para mostrar un inmueble. De ello se sabe que después supuestamente vería a una mujer con quien presuntamente negociaría para que ésta le administrara sus cuentas en redes sociales y quien ya está detenida y vinculada a proceso. Al respecto de los avances, la funcionaria dijo que ya realizaron los cruces genéticos con la sábana Olona que fue encontrada en el coche de Ricardo en un automodelo Fiat 500, el cual fue encontrado abandonado en la colonia indígena de Mezquitán en Zapopan. Dice que se espera que hoy mismo se pueda conocer si los fluidos, así lo llaman, ya que no precisó si se trataba de sangre, encontrados en esa sábana tienen compatibilidad con el ADN de Ricardo. Ahora, por el caso de César Ríos, de 40 años, también identificado como asesor inmobiliario, quien fue desapareció el pasado 14 de julio en Puerto Vallarta, la vicefiscal dijo que existe un cuerpo encontrado poco antes que se interpusiera la denuncia por su desaparición y que podría corresponder al empresario, pero hasta el momento esto no ha podido ser confirmado. Esto porque, dijo la vicefiscal, las indagatorias están a cargo de la Fiscalía Regional y esta no ha brindado avances a la vicefiscalía sobre si el cadáver corresponde o no a César, porque el personal de ciencias forenses en aquel municipio continúa realizando las pruebas para corroborarlo o descartarlo. Como parte de las indagatorias, dice que se sabe que César Ríos fue visto por última vez cuando salía del fraccionamiento Los Delfines. Su camioneta, una Jeep Patriot, fue localizada abandonada 10 días después en la colonia Lomas del Caupinole, también en Puerto Vallarta. Y citamos, dice, el caso de César Ríos tiene una connotación diferente. Ahí acude a la familia a reportar que no localizaban a la persona y desde entonces hubo una posible coincidencia desde ese mismo momento con una persona hallada sin vida. Entonces la familia se dedicó a hacer los trámites y someterse a los dictámenes periciales pertinentes para poder saber si eso se trataba de su ser querido. Con él, desde el primer momento se tuvo una posible coincidencia y se está trabajando con ciencias forenses, es lo que dijo la vicefiscal en esta nota que publica el diario Informador el día de hoy. Ahora vamos con otros casos que están pendientes. Uno de ellos es el de Jonathan Alejandro, quien desapareció hace un mes y no hay rastro de su paradero. Es una nota que publica El Occidental. Cuenta que el pasado 18 de julio, Jonathan Alejandro Ábalos Padilla, de 19 años, salió de su casa en la colonia La Floresta, en Zapopan, y hasta hoy no se sabe nada de él. Desde entonces ha pasado un mes y su madre, Jacqueline Ábalos, se encuentra desesperada por no tener una sola pista de su paradero. El joven no responde llamadas ni mensajes. Ella dice que la información que tiene la Fiscalía del Estado la obtuvo ella misma y se la entregó a la autoridad, sin que hasta el momento haya avances en la investigación. La citamos a la señora y dijo, no, ningún avance. Toda la información que obtienen ellos es por mí, porque yo soy la que anda indagando con la gente que rodeaba a mi hijo, con vecinos y así. Por eso ando publicando eso, pues ellos no hacen nada. Uno tiene que estar haciendo el trabajo de ellos. Fíjense el reclamo otra vez, cómo se repiten. Ella comenzó a buscarlo y al no tener resultados, el 23 de julio presentó la denuncia ante la agente del Ministerio Público. Días antes de desaparecer, Jonathan le comentó que había tenido problemas con el papá de su novia porque no le gustaba que anduviera con ella, es lo que dijo. Además, el hombre le había dañado una camioneta que estaba reparando ya que su hijo es mecánico. Siempre le ha gustado eso de los coches. Citamos una vez más a la madre de Jonathan. Él es una persona muy alegre, pero últimamente ya se le miraba muy triste. Ya no era esa persona tan alegre como que si tuviera miedo o algo. Jacqueline ha recibido llamadas y mensajes de desconocidos que aseguran tener a su hijo. Ya fue víctima de una extorsión. Le exigieron 2,000 pesos a cambio de tener una videollamada, pero solamente recibió una foto en la que no se aprecia claramente si se trata o no de Jonathan. Citamos a la señora. Dice, me han hecho como 5 videollamadas. Me han hablado muy feo, me piden dinero, me dicen que ahí tienen a mi hijo, pero si no lo van a matar, me piden dinero para enseñármelo. Gracias a Dios no había dado el dinero, pero ayer sí lo di, dice la señora, lamentablemente dando a entender que cayó pues en este
otro crimen de las extorsiones, uno que suelen sufrir también los familiares de personas desaparecidas. Terrible esta situación. Ahora, por otra parte, fue localizado un joven con ficha de búsqueda en San Luis Potosí. Fue encontrado acá en la nueva central camionera de Guadalajara. Un joven de 20 años que contaba con una ficha de búsqueda vigente en el estado de San Luis Potosí fue encontrado sano y salvo cerca de la nueva central camionera de Guadalajara, acá en Tlaquepaque. El hallazgo ocurrió luego de que personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco solicitara el apoyo del agrupamiento Andrómedas de la Policía Municipal de Tlaquepaque para verificar el reporte de un hombre que estaba en el módulo de Primera Plus de la terminal. Según la información proporcionada por las autoridades, los oficiales acudieron al sitio y localizaron a un joven cuyas características coincidían con las descritas en la ficha de búsqueda. Él se encontraba acompañado por quien se identificó como su padre. Dice esta nota que publica El Informador también que tras realizar las labores de verificación correspondientes se confirmó que se trataba de Axel N., de 20 años, originario de San Luis Potosí, cuya búsqueda permanecía vigente. Durante la entrevista con los policías, el joven contó que días antes había publicado en internet una bocina para ponerla a la venta. Según su versión, varias personas se comunicaron con él y acordaron un punto de encuentro para concretar la operación, pero al llegar al lugar señalado afirmó que fue privado de la libertad por varios sujetos, quienes después lo trasladaron y mantuvieron retenido en un sitio que no pudo identificar. El joven también señaló que durante el tiempo que permaneció retenido pudo observar a una mujer y a otro hombre quienes, según su relato, se encontraban en circunstancias similares, es decir, había otras 2 personas también víctimas de desaparición. Después indicó que el martes fue abandonado sobre una carretera. Desde ese punto consiguió abordar transporte público y llegar hasta la nueva central camionera de Guadalajara. Una vez en la terminal, el joven solicitó ayuda para realizar una llamada telefónica a una amiga. La mujer logró comunicarse con sus familiares y les informó que Axel se encontraba ahí en la nueva central, lo que permitió que acudieran por él. Luego de encontrarlo, los elementos de seguridad establecieron comunicación con las autoridades de San Luis Potosí para confirmar la situación jurídica de la persona y la vigencia de la ficha de búsqueda. Las autoridades de aquella entidad confirmaron que el reporte seguía activo. Al tratarse de una persona mayor de edad que no presentaba lesiones visibles y que estaba acompañado por su padre, se determinó que fuera entregado a sus familiares para continuar con el procedimiento correspondiente. Es lo que dice esta información. La dependencia señaló también que mantendrá presencia permanente en la nueva central camionera y continuará trabajando con las comisiones de búsqueda. Qué buena información que este joven fue liberado, entiendo, y localizado, por supuesto, pero fíjense las interrogantes. Sí estuvo retenido, sí fue privado de la libertad en un lugar donde él dice que vio a otro hombre y a otra mujer presuntamente víctimas también de desaparición. Ojalá que las autoridades avancen también en la investigación de estas otras posibles víctimas. Por otra parte, una mujer fue vinculada a proceso por su presunta participación en el homicidio de un hombre que ocurrió en octubre del 2025, así como por, fíjese, delitos relacionados con desaparición de personas. Como medida cautelar, va a permanecer 1 año en prisión. La Fiscalía informó que Rocío del Carmen N. fue detenida por una orden de aprehensión y posteriormente presentada ante un juez, quien consideró suficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público. Según las investigaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, los hechos ocurrieron el 28 de octubre del año pasado, cuando la víctima acudió a un domicilio en la colonia Los Altos, en San Pedro Tlaquepaque. En el inmueble se encontraba un hombre y 2 mujeres, entre ellas la ahora imputada. Según las indagatorias, las 3 personas presuntamente comenzaron a agredir físicamente al hombre hasta creer que había muerto. Después lo habrían envuelto en cobijas y bolsas y solicitaron los servicios de un taxi para trasladar el cuerpo. Durante el trayecto se percataron de que la víctima aún estaba viva, por lo que presuntamente continuaron con la agresión hasta provocarle la muerte. El cuerpo fue llevado en el taxi hasta calles del fraccionamiento Los Prados en Tonalá, donde fue abandonado. Después del hallazgo y la notificación al Ministerio Público, inició una investigación que permitió identificar a esta mujer como presunto partícipe de los hechos. Luego de la captura, los datos de prueba fueron considerados suficientes para vincularla a proceso. Bastante grave también esta situación. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Recuerde que tenemos esta entrevista ahorita pendiente con el doctor Norberto Emmerich para hablar de la situación del narcotráfico en México y en América Latina como un asunto de política, geopolítica y sociedad de la paz. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros temas y tiene que ver con este seguimiento de esta resistencia que están llevando a cabo desde hace ya prácticamente un mes los vecinos de Mirador de San Isidro, acá en Zapopan, muy cerca, por cierto, de estas instalaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión, y que están defendiendo un espacio verde que se pretende, que el gobierno del estado propone, pues destruirlo para hacer un desarrollo inmobiliario, el proyecto Legado, para construir viviendas para los policías. Y hay novedades porque ayer el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, dejó abierta la posibilidad de reubicar el proyecto de viviendas para policías previsto en Mirador de San Isidro. Señaló que el municipio ya puso terrenos a disposición para una posible permuta ante la inconformidad vecinal, pero aclaró que la decisión final corresponderá al gobierno del estado de Jalisco. Son declaraciones de Juan José Frangé, el alcalde de Zapopan, el día de ayer. Por cierto, una propuesta que había presentado en días anteriores el diputado de Morena y exregidor de Zapopan, Alejandro Puerto, justamente señalando que Zapopan tenía distintos terrenos a disposición para poder hacer el cambio. Ahora, esa fue declaración de ayer. Hay otra declaración de hoy que comparte el diario El Occidental. Dice que la definición sobre el destino de las 200 viviendas proyectada para policías ahí en Mirador San Isidro, en Zapopan, podría quedar lista la próxima semana después de que el ayuntamiento analice las condiciones legales y la viabilidad de mantener el proyecto en ese punto. Es lo que dijo el alcalde Juan José Frangé. Ahora señaló que todavía no existe una determinación definitiva sobre si las viviendas permanecerán en el terreno o serán reubicadas, por lo que esperarán a contar con mayores elementos antes de tomar una decisión, entonces que podría ser la próxima semana. Pero bueno, una cosa, aquí en esta redacción no es que vayan a ser reubicadas, las viviendas todavía no existen, es más bien dónde se va a decidir llevar a cabo el proyecto. Se informa en esta nota de Pablo Toledo, aquí en el Occidental, que el proyecto enfrenta además un proceso judicial promovido por vecinos de la zona, quienes recurrieron al juicio de amparo para cuestionar las acciones relacionadas con el predio. El recurso fue admitido por una jueza federal bajo el expediente 1517/2026. Eso es bastante importante, esa suspensión provisional a favor de los vecinos. Por cierto, también esperamos a ver qué surge de ahí, la parte jurídica. Volviendo a la nota, dice que la posibilidad de reubicar las viviendas, o más bien el proyecto de viviendas para policías, se mantiene, así como una de las opciones que analiza el gobierno municipal. El objetivo, según el alcalde, es definir el camino a seguir una vez que se tengan mayores certezas sobre el terreno. Vamos a otra nota. Más de 10 colonias respaldaron la lucha de vecinos del Mirador de San Isidro contra el proyecto Legado y solicitaron al gobierno de Jalisco una revisión técnica integral, mientras que al ayuntamiento de Zapopan le pidieron respaldar una consulta pública sobre su viabilidad de impactos. Las peticiones fueron formalizadas mediante un pronunciamiento dirigido al gobernador Pablo Lemus y al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, presentado ante ambas instituciones. Los representantes de estas colonias señalaron que una construcción de esta escala debe analizarse considerando sus posibles efectos en toda la zona y no únicamente en el punto donde va a desarrollarse el proyecto. Entre los aspectos que piden evaluar están la recarga de agua, el manejo de escurrimientos, el riesgo de inundaciones, la movilidad, la capacidad de los servicios básicos y la infraestructura existente, así como las condiciones ambientales del entorno. En el pronunciamiento, los vecinos destacaron la función de las áreas verdes para favorecer la infiltración del agua, reducir el calor y la contaminación y generar espacios de convivencia y recreación. Por ello plantearon que cualquier decisión sobre el proyecto debe considerar sus efectos a largo plazo y la protección ambiental del territorio. Ante esas preocupaciones, solicitaron al gobierno de Jalisco realizar una revisión técnica integral del proyecto, cuyos resultados sean públicos y se desarrollen con apego a la legislación urbana y ambiental. Ahora también le piden al gobierno de Zapopan intervenir dentro de sus atribuciones y respaldar la solicitud para que el Congreso de Jalisco impulse una consulta pública sobre la viabilidad técnica y los impactos de ese proyecto, en la que participen tanto habitantes de la zona como especialistas. Los vecinos sostuvieron que el conflicto de Mirador de San Isidro tiene implicaciones también para otras comunidades del entorno, al considerar que temas como el agua, los servicios, las áreas verdes y la protección del Vencedi forman parte de un mismo territorio. El pronunciamiento fue presentado
en la Secretaría Particular de Zapopan y la Oficialía de Partes del Despacho del Gobernador el 17 de agosto. Las colonias que respaldan el pronunciamiento se encuentran en Altavista 1B3, Colinas del Centinela, Carrara, Abedules, Altavista Bosques, Argenta Parques Residencial, Los Guayabos Comunidad Ecológica, Altavista Ventanas, Altavista Montes, Altavista Vitana, El Tigre 2 y Hacienda del Camichín. Los habitantes concluyeron su llamado con una petición a las autoridades para actuar con responsabilidad y transparencia, así como garantizar la participación ciudadana antes de tomar decisiones sobre el proyecto de vivienda. Y en otra nota también de los colegas de NTR nos informan que entre 1990 y el 2020 el centro del área metropolitana de Guadalajara perdió más de 322,000 personas, esto es 21% de su población. A la par, los desarrollos habitacionales se desplazaron hacia la periferia, donde creció la cantidad de habitantes. Es una nota de los colegas de NTR que recogen un estudio, los hallazgos centrales de un estudio de Gonzalo Peraza Pues, de Eugene Reséndiz, de Rodolfo Figueroa Soriano y Roberto Ponce López, investigadores del TEC de Monterrey, en conjunto con Rafael Prieto Curiel del Hub de Ciencia de Viena. Y ellos documentaron este fenómeno dentro de su investigación académica Escalamiento y pérdida de población en centros urbanos mexicanos, que publicaron en la revista Nature Communications el 25 de julio pasado. Y ahí encontraron que 60 ciudades importantes del país vieron una pérdida de habitantes de sus centros urbanos. 69, de hecho. Ahora, en el caso concreto acá de Guadalajara, la zona céntrica para el estudio fue marcada dentro de un radio de 6.7 kilómetros desde el punto central. Los datos muestran que esta área contaba con 1,5 millones de habitantes en 1990 y para el año 2020 apenas pasaron a ser 1,250,000 personas. Esto significa una pérdida de más de 322,000 habitantes. Además, precisa que entre más se reduce del radio hacia el punto central, mayor es el desplazamiento. En un radio de 5 kilómetros se perdió el casi 28% de los habitantes. Los investigadores aclaran en el documento que la investigación no profundiza en las causas que llevan al despoblamiento de las zonas céntricas de las ciudades y el crecimiento de las periferias, pero sí enlistan una serie de factores que influyen en este tipo de fenómenos, que van desde temas gubernamentales hasta económicos. En primer lugar, precisan que a finales de la década de los 90 y después del 2000 proliferó una política de vivienda a nivel nacional que construyó y vendió casas de interés social en zonas periféricas de las ciudades, pues eso permitió abaratar los costos, y todo esto llegó de la mano en una serie de reformas federales. Dice que este boom inmobiliario coincidió con un mayor poder adquisitivo de las familias. Esto todavía lo pongo en duda, pero bueno, pues sus ingresos les permitieron comprar una vivienda de manera más sencilla que actualmente. Obviamente sí había más facilidad de créditos para este tipo de vivienda, pero al haber vivienda a menor costo en la periferia, el crecimiento de la población obviamente se focalizó en esas zonas. Esto trajo otro tipo de problemas, como el incremento de automóviles en las calles y un crecimiento urbano desordenado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresaremos con la entrevista de esta tarde. Nos acompañará aquí en cabina el doctor Ernesto Emmerich, y vamos a hablar justamente de la guerra contra el narcotráfico. Norberto Emmerich, del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas de Quito, Ecuador. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya nos acompaña aquí en cabina Norberto Emmerich. Él es doctor en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor de Seguridad Ciudadana y Política Criminal, en licenciatura en Seguridad Pública y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ha publicado el libro Narcos en Buenos Aires, el caso de la Villa 31, también una teoría política para el narcotráfico, y recientemente publicó Narcotráfico en México, Política, Geopolítica y Sociedad de la Paz de los Cementerios. Muchísimas gracias, Norberto, por estar acompañándonos en esta tarde. Bueno, aquí. Muchísimas gracias por recibirme y por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y con el público que acompaña este programa. Al contrario, Norberto, ¿nos puedes hacer un resumen? Estábamos viendo el texto que publicas y, digamos, en el índice son como distintos ensayos que van amalgamados, pero ¿qué resumen nos puedes hacer del principal aporte de este libro? La principal idea en relación al estudio de los temas que tienen que ver con el crimen organizado
en México es lo que tiene que ver con una actualización respecto a los homicidios y desapariciones forzosas, el cartel de Jalisco, un conglomerado de cuestiones muy actuales que intentan responder a una pregunta que todos nos hacemos en los que tenemos preocupación por estas cuestiones. ¿Cómo se puede explicar la baja de los indicadores de homicidios en un país que la sensación o la percepción de inseguridad no tiene una baja tan fuerte? Dicho de otra manera, bajan los homicidios, pero pareciera ser que no se nota en la calle esta reducción de la peligrosidad, que sería la consecuencia más inmediata de una reducción de homicidios. Entonces, el trabajo del libro busca exponer cómo ha sido la política pública de seguridad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y cómo está sucediendo ahora, aunque el libro termina exactamente cuando termina el sexenio de López Obrador, ¿no? Pero esa es la pregunta del libro. Así es. Y ¿cómo está relacionado con, digamos, esta política pública que se ha impulsado, o políticas públicas que se ha impulsado desde hace décadas, en buena medida también empujada o presionada por Estados Unidos, de una supuesta guerra con el narcotráfico? ¿Cómo lo podrías enmarcar lo que ocurre en México en estas políticas públicas, Norberto? Sí, bueno, nosotros sabemos que la guerra contra el narcotráfico fue formalmente declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Allí en el año 2006. Esta guerra, por lo menos en mi opinión y en la opinión de gran parte del público mexicano, trajo muy enormes y feas consecuencias para el desarrollo, sobre todo de la sociedad mexicana en general. Una gran cantidad de homicidios, matanzas, masacres, espectacularización de los homicidios, una cantidad de sensación de miedo incrementada, un rol completamente deteriorado de las Fuerzas Armadas, bueno, todos los episodios y cosas que conocemos. Yo creo que resumir qué es lo que sucedió con la guerra, uno de los indicadores no medibles, pero uno de los indicadores cualitativos importantes es una total crisis y decadencia del Estado de Derecho y una total crisis y decadencia de la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, la presencia militar en el territorio, la idea de guerra al crimen organizado o al narcotráfico, en teoría y en principio, cuando uno lo estudia, es una estupidez. Disculpe que use la palabra, pero quizás sea la forma más decente de decir lo que es, ¿no? Porque se le hace a una guerra algo que es difícil de ver. El narcotráfico básicamente es invisible, ¿no? Lo que se ve son las drogas, pero las drogas no cometen ningún delito. Entonces, las organizaciones, el modo de comportarse, su capacidad de influencia, su resiliencia, su permanencia, el hecho de que gobierno tras gobierno, sea lo que suceda, son cada vez más fuertes las organizaciones y son cada vez más numerosas. Si tiene o no tiene un carácter transnacional, de qué manera el problema de las drogas tiene que ver con homicidios y de qué manera tiene que ver con el poder político, la forma de conducción del país, la toma de decisiones, las instituciones, dónde está la corrupción, qué relación hay entre la corrupción pública y el crimen organizado. Esas infinitas cantidades de preguntas no son respondidas con una guerra. Y entonces, a cambio de la guerra, tuvimos una política de fin de la guerra, que fue lo que para mí correctamente decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, una guerra que ya la sociedad no podía y no quería sostener, pero a cambio no tenemos una política de contención, de freno, de desvío, que dé cierto resultado aceptable en relación al crimen organizado, teniendo todos nosotros en cuenta que no es algo que se va a resolver en un par de años, pero no parece ser algo que se está resolviendo. ¿Es una falacia entonces, Norberto, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, finalmente, por parte de los estados? Porque pues no lo resuelven. No lo resuelve, al contrario, le está dando mayor protagonismo. Quisiera tener lo más rápido que pueda capacidad de responder qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? En primer lugar, el gobierno mexicano, México, se encuentra insertado en una coña geopolítica mundial, una brecha, un pivote, un espacio que es una oportunidad. La idea de poder triangular relaciones entre Estados Unidos, interesado en que México no se le vaya, y China, interesado en que México se vaya con China. En consecuencia, en los primeros meses, digamos, primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, este rol de pivote que tenía una gran oportunidad para el desarrollo del país, pero que conlleva, por supuesto, grandes limitaciones, condicionamiento y, lógicamente, es un enorme desafío, el gobierno mexicano lo llevó bastante bien adelante. Aprovechó las circunstancias comerciales, se aprovisionó de aquellos artículos que China no puede vender en México, en Estados Unidos por los aranceles, entonces se colocaban en México y se tercerizaban a Estados Unidos. China aumentó las inversiones extranjeras directas, etcétera, con limitaciones que tiene México, que es escasez de agua, problema de abastecimiento energético
y crimen organizado. Estados Unidos rápidamente vio que el crimen organizado era una gran oportunidad para la política exterior americana y es una gran debilidad y fragilidad del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque uno diría, si todo le resulta en contra en virtud de las alianzas con el crimen organizado, ¿por qué sigue insistiendo con una alianza que le deteriora la capacidad de gobernabilidad al gobierno dentro de México? Porque así está estructurada la sociedad. Por un lado, hay muchos lugares periféricos, marginales, pequeños, que son difíciles de manejar si no está el narco. Uno diría, bueno, le hacemos la guerra, ya le hicimos la guerra. Y resultó un desastre, no en términos de que no le ganamos al narco, porque no le ganamos, porque no se le puede ganar, y no se le hace la guerra, sino en términos de una sociedad que ya no soportaba más una cantidad enorme de matanzas y de muertos. Entonces la guerra no funciona, es una conclusión y un hecho. La política de entonces no guerra, pero pongámonos de acuerdo para bajar y tener una sensación o una relación tolerable con el crimen organizado, parece ser sensata en un escritorio. Pero el crimen organizado no nació ayer. Entonces, si me dejan a mí tranquilo, yo lo que voy a hacer es aprovechar las brechas de poder que me están otorgando. Y entonces, el crimen organizado básicamente se hace más fuerte y más pequeño. No es que estamos asistiendo a organizaciones todopoderosas, monolíticas. No, estamos asistiendo a organizaciones fragmentadas. Que en una pequeña parcela de tierra, pongamos en algún valle intermontañoso en Michoacán, no solo hace negocios, que el gobierno quiere que haga negocios y no mate tanta gente. No, me hago fuerte. Control territorial. No es negocio, no es dinero, no es cantidad de muertos. Es control del territorio. Dicho de otra manera, me hago yo como si fuera el Estado sin tener la responsabilidad del Estado. Con lo cual no gasto mucho, pero todo lo que se produce ahí es mío. Entre otras cosas, por supuesto, la gran capacidad estatal de tomar decisiones que sean obligatorias. Como si fueran leyes, pero no están escritas. ¿Se cumplen? Por supuesto que sí. Entonces el gobierno delega estas cuestiones con la intención bastante ingenua de que podemos contener con este pacto no firmado, no acordado, no hablado al crimen organizado. Eso no sucede. Y eso es lo que está perjudicando la cuestión, está otorgando a Estados Unidos enorme cantidad de argumentos para seguir presionando a México. Claro. Y México está enjaulado dentro de esta situación. Disculpe que haya hablado mucho, pero creo que merece ser explicado así. Doctor Norberto, un gusto escucharle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es importantísimo, digamos, esto que está explicando por el contexto geopolítico en el que estamos ahora con Donald Trump. De hecho, bueno, ahorita recordaba ya en diciembre de este año se cumplen 20 años de la guerra que inició Calderón. Usted recuerda muy bien en la presentación de su libro que antes de esa fecha el narco original evitaba la guerra entre cárteles o enfrentarse al Estado mexicano o incluso a Estados Unidos. Fue a partir de esa decisión de Calderón donde en el 2008 hacia adelante se disparan las tasas de homicidio acá en México. Una duda, se ha hablado de que Calderón no tenía una estrategia. Esta de guerra la declaró 10 días después de haber asumido la presidencia. Otros dicen que sí era una estrategia. ¿Usted qué opina de eso? Porque considerando que quien fue secretario de Seguridad de Calderón, después supimos que estaba aliado con el narcotráfico y está ahora preso en Estados Unidos, García Luna. Pues sería demasiado ingenuo suponer que esta gente llega a la presidencia sin saber qué hacer. Primero y principal, porque no llegan a la presidencia porque quieren. Llegan a la presidencia porque un grupo de determinada elite con Estados Unidos, de México, lo colocan ahí y dicen, bueno, es un buen candidato, vamos a poner dinero acá, a ver si sale, ya hay el plan. No sé si Felipe Calderón fue un gran estratega él, pero el gobierno tenía una estrategia. La estrategia de guerra era una estrategia. ¿En qué consistía? En llevar adelante una desviación del interés electoral y del interés político de la ciudadanía mexicana, que es una ciudadanía muy numerosa. Tenemos 130 millones de habitantes. De tal manera, entonces, que la guerra contra el narcotráfico absorbiera las energías del Estado. Energía del Estado es una forma así como muy suave de decir los dineros del Estado. Las preocupaciones, los presupuestos, la direccionalidad de las decisiones a nivel ejecutivo federal, estatal, municipal, todo iba direccionado hacia el narcotráfico. La población, la ciudadanía, los académicos, los pensadores, los periodistas, todos entraron como un tubo por ahí adentro y funcionó. Mal, pero funcionó. O sea, funcionó en el sentido de que la élite quería, absorbamos toda la política nacional acá, nos llevamos bien con Estados Unidos, porque estamos en guerra, entran los capitales, todo genial, nada puede salir mal. Y nada salió mal desde ese punto de vista. Entonces la guerra fue totalmente funcional. Después resultó ser insostenible, porque todas estas cosas las sostiene o no las sostiene la sociedad, no las élites. Si la sociedad se calla, pasa, aguanta los homicidios, ahí sobrevivimos, no se pueden quejar, duró 12 años.
Entonces parecía incluso ser una guerra interminable. Cualquier analista, como me sucedió a mí en mi caso, al ser extranjero, entendía esto no va a terminar nunca, como la guerra de Vietnam y ese tipo de guerras, ¿no? Pero estuvo pensado, los resultados son malos para un analista, pero fueron buenos para aquellos que tomaron las decisiones. Y México se llenó, por supuesto, de cadáveres. En eso consistía la estrategia. Terrible. Pero después de Calderón siguió, digamos, casi sin cambios con Enrique Peña Nieto. Supuestamente con Andrés Manuel López Obrador cambia la estrategia, que se resume una frase desde mi punto de vista para mí desastrosa, que esta es de abrazos y no balazos, que creo que no resume realmente lo que hizo López Obrador, pero sin embargo en términos discursivos y de narrativa para la oposición fue terrible, pero tampoco, digamos, es eficaz en términos del control del narcotráfico. Al final de cuentas, ¿se puede controlar el narcotráfico? En el prefacio o en la introducción citas a Marcola, este narcotraficante brasileño del primer comando de la capital, que dice, pues esta mierda no se va a acabar, no entiende, nosotros sí la entendemos, ya no se trata de lo que vivíamos antes, sino que es una cosa distinta. Sí. Finalmente, ¿qué es? Yo creo que no se puede combatir el narcotráfico porque es funcional para la reproducción del sistema político y económico. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso, Norberto? Bien, me gusta lo que dice Marcola. Muchos dicen que no lo dijo él, que lo escribió un periodista. Digamos, lo dijo Marcola. Es sumamente sensato. Sí. Pero engañoso, ¿no? Nos presenta la imagen de que en virtud que nuestra sociedad tiene brechas por todos lados, ellos están naciendo y reproduciéndose y son amigables, entienden el contorno de brecha, de agujero que tiene nuestra sociedad y ahí se desempeñan bien porque no tienen miedo. Esa es una explicación que cierra para los que están aprovechándose de una situación que produce criminales cada 20 segundos, ¿no? Pero no es una explicación que nos permita entender a nosotros de qué manera podríamos salir de ahí, ¿no? No es tan difícil de decir, es muy difícil de hacer, ¿no? Si yo tengo en mi colonia, que está completamente rodeada, amenazada, imbuida, incrementalmente llena de problemas de narcotráfico, droga, violencia y demás, pero además ese no es el escenario completo, es una parte del escenario. En mi colonia casi seguro no hay luz, no hay agua, nadie limpia y está sucio, todo el mundo se pelea, le puedes pegar a tu mujer y nadie dice nada, la policía está corrupta, no viene o cobra algo por cada vez que viene y no ve nada, etcétera, etcétera. Si no solucionamos esas cosas, o sea, si el Estado no se convierte en un Estado un poquito más cercano al derecho y más alejado del crimen, no hay solución. Pero el problema es ese, no es el narco. El narco es uno de los problemas que tenemos. Eso es importante porque la guerra contra el narcotráfico en términos de discurso no ha cambiado mucho el foco de atención de cómo entendemos nosotros a México. Cualquiera de nosotros, incluso estudiantes de doctorado, lo que sea, dicen, no, el narco nos tiene completamente llenos la agenda de noticias todo el día. No solo eso, tiene llena nuestra cabeza a la hora de explicar qué sucede. ¿Qué sucede en México? Crimen organizado. No, señor, no es eso. Estados Unidos no ve a México así. En Estados Unidos, ¿qué es lo que ve? Tratado de libre comercio. Y entonces cuando ve eso dice, el narco me sirve para hacer más negocio, humillando a México, aplastándolo y haciendo que firme cosas que no quiere firmar, porque lo tengo apretado con el narco. El narco es genial para estas cosas, ¿no? Desde este punto de vista, cuando uno lo estudia así, el narco es una respuesta, es una solución a problemas que todo el mundo tiene, el gobierno, las élites oligárquicas, la población, soluciona a su manera. El problema es que nosotros no encontramos solución a nuestros problemas y una de las respuestas que es sumamente dañina es esto no se puede arreglar. Sí se puede arreglar. ¿De qué manera? Menos corrupción, podríamos empezar por ahí. Es una forma indirecta, porque yo no estoy haciendo nada al narco. Pero estoy sacándome de encima, yo quizás en las administraciones municipales, no en el gobierno federal. Ahí abajo, en lo chiquito, me estoy sacando los tipos que tienen acuerdos, arreglos, que no cumplen con la misión que se les da, que demoran los trámites. No son narcos, pero son corruptos. El narco se cría, se mueve, se alimenta, se oxigena de la corrupción, aunque no sea criminal o narcotraficante. ¿La legalización de las drogas podría ser una posible salida? En este escenario que estamos hablando, empeoraría toda la situación. ¿Por qué razón, Norberto? Porque el narco maneja negocios, pues sí, es un problema, tenemos problemas de corrupción o de un Estado que no funciona y por eso el narco se reproduce tan fácil y de repente le metemos a la gente, bueno, dróguense tranquilos. No hay un escenario, no tenemos políticas de salud para atender a aquellos que van a terminar siendo afectados en términos de salud por el consumo de drogas. Entonces, que es como
suicidémonos, mientras tanto vemos qué hacemos con el narcotráfico, consumamos drogas tranquilos. No parece ser una situación aceptable en términos de conveniencia, ¿no? En términos de que sería bueno que cada uno haga con su vida lo que mejor le parece, ¿no? Y que entonces el problema de salud derivado del uso de drogas sea como el problema del alcohol, el problema del tabaco, el problema de tomar mucha gaseosa, ¿no? No está eso. Y además está el problema internacional. Y tercero, está el problema moralmente interno que produciría, ¿no?, un alza de las protestas de aquellos que dicen las drogas son como el demonio y el pecado. Las drogas son drogas. Son peligrosas para la salud, no para otra cosa. Doctor Norberto, aprovechando, digamos, que son como fechas, también estaba viendo que fue el 17 de junio de 1971 cuando Richard Nixon declaró la guerra al narco, declarándolo el principal problema de salud pública en Estados Unidos, que se supo que en realidad era para hacer control social, sobre todo ante la ola de protestas que había en Estados Unidos en aquel momento. El uso de la guerra contra las drogas como control se ha mantenido 55 años después, que se acaban de cumplir 55 años de esto, pero ahora no solo por control social interno en Estados Unidos, sino ya un control geopolítico externo también, usando esta como excusa la guerra. Sí, siempre que tengamos en cuenta que esta política de guerra contra las drogas que funciona y es pensada como mecanismo de control, funciona en América Latina, ¿no? En el resto del mundo es la guerra contra el terrorismo, funcionando como mecanismo de control. Ahora acá lo combinaron, ¿no? Claro, ¿no? Entonces salieron mal en Afganistán, pero se sigue aplicando en otros lugares. Es una consigna que uno dice, bueno, la están repitiendo en todos lados, sí, porque le va bien. Y acá en América Latina la cuestión de las drogas, la cuestión de convencernos de que es la región más violenta del planeta, lo cual no es cierto, ¿no? Es la región con mayor cantidad de homicidios interpersonales, y estos homicidios interpersonales derivan de luchas entre bandas y de narcotráfico. Eso es cierto. El resto no, más violento es Medio Oriente. Es bastante más peligroso andar por Jerusalén que andar por Guadalajara, ¿no? Claro. Sin embargo, estamos más convencidos de que es peligroso andar en Guadalajara y nos tomamos un avión y vamos de paseo a visitar la Ciudad Santa. Pero esas son las consignas, propagandas y discursos que prevalecen a la hora de explicar la realidad en forma distorsionada. Pero sí, 1971 fue el momento en el que Estados Unidos dijo, ¿qué hacemos con la guerra de Vietnam? Guerra a las drogas. Y ahí fue. Claro. Y ahora se está, justamente como apuntaba Jesús, pues de nuevo la política de Donald Trump al declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, parece ser que le está dando el pretexto de intervenciones en América Latina. ¿Cómo están mirando, Norberto, esa política del gobierno, el segundo mandato de Donald Trump, de supuestamente el combate al narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, en el Pacífico Occidental? Sí, la principal intención en esta guerra contra el narcotráfico en la edición de Donald Trump segundo mandato no es una guerra contra las drogas, aunque por supuesto tiene algunos elementos de intervención militar, de injerencia de Estados Unidos para combatir carteles, etcétera, etcétera. Como sucede algo de eso en Ecuador, como pareciera que va a suceder en Colombia con el nuevo gobierno, pero la preocupación central de Estados Unidos no es eliminar las drogas, sino utilizar el narcotráfico como un argumento de presión de su política exterior, lo cual, visto desde el punto de vista de Estados Unidos, me parece sensato, racional, beneficioso para Estados Unidos, ¿no? El problema es que este discurso y estas políticas se reproducen como aceptables y magníficas por parte de nuestros gobiernos, de nuestras dirigencias y demás. En México no tanto, porque gobierna Morena y Moreno no acepta en términos de discurso estas políticas, pero en Colombia, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil tampoco las acepta, etcétera, son parte de la retórica oficial, la guerra contra las drogas. Esto le permite a cada uno de los gobiernos interiores ser menos democráticos, centrarse menos en el desarrollo de la economía nacional y del aumento del consumo de las personas y de la mejora de los salarios y la mejora de los derechos, y enfocar todas las energías con gran aceptación de parte de la sociedad en la lucha contra el crimen organizado. Visto así, funciona bien, es buena idea, ¿no? Está en crisis, medio que se descascara, a veces tiene tropiezos, pero bueno, por ahora seguimos con esto. El problema es que nuestra ciudadanía, a la hora de enfrentarse a esto, no tienen muchas otras opciones, ¿no? Opciones no que no sepan pensar, opciones teóricas y abstractas hay. El problema es que sean funcionales. Nuestros estados, los gobiernos de la izquierda, los gobiernos de la derecha, no han mejorado en su capacidad de funcionamiento a la hora de solucionar los problemas que nuestras sociedades tienen, que son básicamente el problema de la incapacidad de creación de riqueza, ¿no? Para no decir la pobreza. La pobreza es la consecuencia de un país que no crea riqueza. La distribuye mal o la distribuye bien, si crea riqueza, algo llega,
¿no? Pero nuestros países, ¿qué es lo que producen? Solo producen ganancias para las élites que son propietarias de recursos de commodities, porque tampoco les interesa industrializar la banana, ¿no? Entonces, y así lo que parece que va a ser un nuevo ciclo de boom de commodities en este año, va a ser para beneficio de determinadas élites que se quedan con las ganancias, en un país que no produce riqueza porque no se industrializa, al contrario, nos vamos desindustrializando. Esos son los problemas de nuestros países, no el narcotráfico. Norberto, ya casi para cerrar, ayer presentaste esta conferencia en el CUSEA, Políticas Públicas Territoriales de Paz en los municipios de Jalisco. ¿Puedes hacer una reseña de esta ponencia? Eso fue ayer, estuvimos ahí en CUSEA hablando de esto, y cuando queremos hablamos de, bueno, a ver qué podemos hacer para arreglar algo de este asunto, las políticas de paz son un buen instrumento, ¿no? El segundo elemento, tal cual dice el título de lo que pude exponer ayer, tiene que ver con políticas municipales. Esto es, lugares chiquitos, territorios pequeños, ahí donde la relación entre la ciudadanía y el presidente municipal no está tan alejada, ¿no? No es fácil de hacer esto en el municipio de Guadalajara, porque es enorme, medio grande, etc. Pero en municipios pequeños, de los 125 que hay en Jalisco, de los 400 y algo que hay en Chiapas, etc., se pueden aplicar políticas territoriales en conjunto con la participación ciudadana, con lo que denominé y mencioné ayer, se llama gobierno de la seguridad, o sea, medios de comunicación, universidades, la iglesia y demás, los actores centrales de cada lugar, apoyando, participando, interviniendo, para establecer una zona de paz, una zona de control, que las problemáticas diarias de las personas, los conflictos, las riñas, las peleas, no sean resueltas en términos del narcotráfico, o sea, los tiros, sino que sean resueltas mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Un juzgado de paz, justicia cívica, y entonces si le pegaron a mi hija, me voy al juez a que resuelva el problema, y no me voy al vecino de al lado y le pego 3 tiros. Entonces ahí podemos nosotros empezar a avanzar en algo que no es la guerra contra nadie, sino que es el establecimiento de mecanismos de tolerancia, de convivencia, incluso mecanismos de autocontención emocional. Todo suma un poquito a la hora de establecer, en mi colonia, que son, no sé, 2 cuadras por 2 cuadras, estamos más o menos tranquilos. En esos lugares el narco dice, ahí no voy. Así es. ¿Tienes más actividades en estos días? ¿O mañana andaré hablando sobre fronteras, acá en la UDG. Sobre fronteras, perfecto. Pues muy bien, Norberto Emmerich, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública. Él es parte del Centro de Estudios de Estrategia, Estudios en Estrategia y Políticas Públicas en Buenos Aires, ¿verdad? Está el centro, ¿no? La sede de nuestro centro de estudios está en Buenos Aires, yo estoy en Ecuador ahora. En Ecuador, en Quito. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente en estos minutos que nos quedan para compartir la información que tiene que ver con la crisis del agua. La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, hizo un llamado al director del CIAPA para que recoja el pago de los adeudos del municipio que se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero pidió que lleve los recibos para poder liberar el recurso y señaló que no se ha logrado conciliación con el organismo, a diferencia de los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, gobernados por Movimiento Ciudadano, a los que se les otorgó prórroga y facilidades de pago. La nota de nuestro compañero Henry Saldaña aquí en UDG Noticias. Ahí ella señaló que el CIAPA incurrió en desacato al intentar clausurar el suministro de agua en el Centro Cultural El Refugio. Hubo respuesta del gobernador Pablo Lemos, quien habló sobre el tema del CIAPA y dijo que si el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque quiere evitar más cortes en el servicio, como ocurrió en el Centro Cultural El Refugio, pues que debe pagar su adeudo. Y aquí lo cita en esta nota de NTR: cuando no le pagamos a la CFE, ¿qué pasa? Nos cortan la luz. Todo aquel que no pague se le tiene que cortar el servicio, como lo hace la Comisión Federal de Electricidad con cualquier usuario. Eso es lo que está pasando. Ya el gobierno federal, los gobiernos de los 3 municipios han suscrito sus convenios, ya empresas que se les cortó el servicio porque hay que cortarles a los grandes usuarios
territorios que no pagan, ya firmaron sus acuerdos, solamente nos faltan Tlaquepaque y Tonalá, dijo. Agregó que no, lo que pedimos es simplemente que se pague, esto no debe de llevarse a la arena político-electoral, es muy sencillo, si quieren servicio tiene que pagar. La verdad es que es un poco tramposo esta declaración de Pablo Lemus, porque lo que sí estamos viendo es como un doble rasero, porque acabamos de leer la nota de la presidenta municipal, la nota que trae las declaraciones de la presidenta municipal de Tlaquepaque, y dice: yo quiero conciliación. En otras declaraciones de días anteriores ha dicho que le ha llamado directamente al director del CIAPA para pedirle una mesa de arreglo y no hay esta conciliación. Y de otro lado, apenas la semana pasada publicamos una nota y les compartimos una nota en la que se sabe que el gobierno del estado, es decir, el poder ejecutivo, el que encabeza Pablo Lemus, tiene una deuda de 200 millones de pesos desde hace 20 años. O sea, ahí no cabría esta misma lógica. Si hay un arreglo está muy bien, pero igual que si llegue un arreglo con el gobierno de Tlaquepaque. Exacto. Por cierto, que Lemus reclamó, dice que Tlaquepaque lo que quiere pagar es una deuda de 7.6 millones de pesos que corresponde a la actual administración, cuando según Lemus la deuda es superior a 200 millones de pesos. Pero el otro lado de la moneda lo trae Sonia Serrano el día de hoy en el diario NTR, que cuenta que el descuento de 90% que le dieron al municipio de Guadalajara para el pago de la deuda, pues está sin justificar, es lo que cuenta. Son declaraciones de la regidora de Morena, Mariana Fernández, regidora en Guadalajara. Dice: la edil señaló que no se ha explicado por qué el municipio dejó durante varios años de pagar el servicio y tampoco hay claridad sobre el monto real que adeudaba. Y Mariana Fernández afirmó que según los datos que le entregó la Dirección de Administración e Innovación Municipal, el ayuntamiento adeudaba al CIAPA 950 millones, prácticamente 951 millones, mientras que el acuerdo al que se llegó con el organismo se pagaron apenas 135 millones de pesos. Y indicó que el adeudo es distinto al que informó el CIAPA ante una solicitud de información vía transparencia que señalaba una deuda de más de 952 millones de pesos. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable con Gis y Trino, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.